Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 56 de Mao. Y vamos a empezar con las malas noticias. Y es que este número de la revista que salió esta semana es un número doble, lo que significa que la próxima semana no va a haber Weekly Shonen Sunday. Por lo tanto, la próxima semana no habrá capítulo nuevo de Mao. ¿A qué se debe este descanso de la revista? No lo sé. Los dos descansos anteriores que hubo en el mes de junio y en el mes de julio fueron justamente porque la revista tuvo que modificar su calendario editorial debido a la situación actual mundial y obviamente tuvo ciertos retrasos. En esta ocasión no sé si se deba a la misma dinámica o se deba a alguna otra cosa. Si alguno de ustedes sabe, ya sabe que puede dejármelo acá abajo en los comentarios para yo corroborarlo en el siguiente video. Pero no todos son malas noticias. Hay una muy buena noticia y es que dentro de 2 semanas Mao va a aparecer en la portada de la Weekly Shonen Sunday, además de que va a tener páginas a color. ¿Y por qué creo que están empujando a esta serie con la portada el día miércoles? Porque el día martes sale a la venta el tomo número 5 de Mao con Kamon en la portada. Y esto también, ya lo he dicho, siempre hay que tener muy presentes cómo se van manejando los números en las primeras semanas de ventas para ver también, tener una forma más tangible de medir la popularidad, y creo que una forma muy tangible y la forma en la que la mayoría de los mercados se mueven es justamente con las ventas en físico. Y obviamente las ventas en digital las tendrán medidas de alguna u otra forma, pero en cuanto a ventas en físico hemos visto ya varias reimpresiones de todos los tomos y también la misma revista ha anunciado que hay un gran número dentro de las ventas. Obviamente no han de ser ventas tan extravagantes como para entrar en el top 50 de la Oricon, pero han de ser ventas suficientes y constantes como para estar reimprimiendo casi que a cada rato lotes del manga. Esto me parece algo bastante bueno. Pero ahora sí, vámonos directo con el capítulo 56, que en impresiones generales debo de decir que me parece un capítulo muy informativo. De hecho, es en pocas palabras información, y creo que es un muy buen capítulo, debo decirlo. El capítulo de la semana pasada, vi en sus comentarios, a algunos de ustedes les gustó mucho. Yo ya comenté que me gustó, por supuesto que me gustó. Creo que no ha habido ningún capítulo de Mao que no me guste, pero me pareció un capítulo un poco más relajado comparado a la dinámica que llevábamos antes. En este capítulo 56 creo que tenemos muchas más revelaciones, tenemos mucha información, y me parece un capítulo en particular que también empieza a sentar un poco hacia dónde se va a mover la historia, y esto es una de las cosas que más me llaman la atención. En la portada no voy a decir mucho, creo que Rumiko ha vuelto a sus portadas un poco más sencillas. Ya había dicho varios capítulos anteriores, ahora sí, lo mucho que me habían gustado las portadas. Esta es un poco más sencilla, pero en el próximo capítulo vamos a tener páginas a color, probablemente portada de revista y portada de capítulo, probablemente también a color. Pero en este capítulo, en pocas palabras, vemos la confrontación, o regresamos a la confrontación de Mao con Hakubi. Mao ya en su modo gato, por decirlo así, por llamarlo de alguna forma, en su modo gato. Y justamente Hakubi empieza a explicar por qué dice que Mao también es un enemigo de los practicantes del Onmyodo. Y aquí es donde empieza a dar información bastante interesante. Primero habla justamente de que los gatos solían ser criaturas que solo se encontraban en la alta aristocracia, por lo que parece ser, y Hyaka mismo confirma que la primera vez que vio un gato fue justamente Haimaru de Sana. A pesar de que Hyaka mismo cuenta como esta extrañeza que tenían de los gatos, le pregunta a Hakubi por qué o qué tiene que ver todo esto con que Mao llegue a ser un traidor de los practicantes del Onmyodo por haber combinadose con el demonio gato. Y Hakubi le explica justamente que por la naturaleza, supongo, de los gatos no pertenecen a ninguno de los elementos que sabemos existen dentro del taoísmo y obviamente repercuten dentro del Onmyodo.
El hecho de que los gatos no entren dentro de estos elementos que están muy presentes en la filosofía taoísta y también dentro de la práctica del Onmyodo, hace que de cierta forma no sea posible o no sea natural combatirlos. Y obviamente esto lo explican con el pentagrama de los 5 puntos que ya habíamos visto, donde justamente se puede ver también cómo repercute cada elemento dentro del otro. Y después de este diagrama justamente menciona que el gato es una criatura de cuidado y que no entendería por qué el maestro tenía un gato ahí, pero después Hakubi mismo explica el por qué habría un gato ahí, y es justamente esta idea de convertir al gato en lo que fue el demonio gato y utilizar al demonio gato como un shikigami, en pocas palabras como un sirviente de estas personas que practican el Onmyodo. Pero algo que también ya habíamos comentado en algún punto dentro de Mao, ya no recuerdo ni siquiera en qué capítulo, fue justamente la idea de que los shikigamis sí pueden rebelarse contra su creador. Y en este caso parece ser que el plan de convertir a Haimaru en el demonio gato y volverlo un shikigami que estuviera a servicio de los practicantes del Onmyodo resultó en Haimaru rebelándose contra ellos y en percepción de Hakubi aliándose con Mao el traidor. Y aquí es un aspecto interesante de la historia, ya que parece ser que nadie sabe nada y Hakubi cree o sigue creyendo que Mao sí se alió con el demonio gato, cuando en realidad Mao se negó a esa oferta del demonio gato y sus cuerpos se acabaron fusionando. Pareciera ser de manera incidental, no creo que haya sido algo que Mao deseara y parece ser tampoco era algo que Haimaru deseaba, pero Hakubi cree que Mao fue un traidor, obviamente a, de cierta forma, aceptar al demonio gato. También vemos aquí que justamente la razón por la que Hakubi no le pudo hacer daño el capítulo pasado y no le puede hacer daño a principios de este capítulo es por eso mismo. El gato es de cierta forma inmune a las técnicas del Onmyodo, y en el intermedio entre que Mao y Hakubi siguen en su batalla, pareciera ser que Otoya de cierta forma intenta experimentar con su cabello para librar a Hyaka de ese sello de agua que le colocó Hakubi. Esto me llama un poco la atención porque podría ser que Otoya, sabiéndose Shikigami de Mao, supiera que de cierta forma podría influir en ese sello o no. No estoy muy segura cómo interpretar esta escena, pero creo que esa es la interpretación más sensata. Y después de este pequeño momento de Otoya y Hyaka, podemos ver que Hakubi coloca un papel que es como una especie de charm, de encantamiento, de encantamiento sobre su brazo, muy similar al que estaba en la lanza con la que atacaron al demonio gato, y con ello pudo revertir de cierta forma esta transformación que tiene Mao a este cuerpo de gato con 7 colas, y Hakubi se da cuenta que ese amuleto, ese encantamiento, lo que sea que se colocó en el brazo con esa tira de papel, funciona. Pero se ve interrumpido porque Hyaka ha logrado liberarse de las patas que lo aprisionaban y ataca a Hakubi, que alcanza a huir, pero antes promete matar a Hyaka la próxima vez que se vean. Vamos, lo normal, Hakubi lleva amenazando a Hyaka con matarlo como 3 capítulos, así que no me sorprendió para nada que lo amenazara con que lo va a matar otra vez. Y después de que Hakubi desaparece, Hyaka y Otoya llevan a Mao en una especie de carreta, ya que Mao se quedó dormido. Esto es algo que tampoco me sorprende porque ya hemos visto que Mao de cierta forma termina muy cansado después de tener esta transformación. Otoya también se lo explicó en algún punto a Nanoka. Y hablando de Nanoka, la vemos después de unos 4 capítulos sin haberla visto. Creo que fueron 4 capítulos, casi un mes sin Nanoka. Justamente llegando a donde usualmente se encuentran Mao, Otoya y muy seguido Hyaka, y viendo que está completamente vacía. Obviamente una viñeta antes, Otoya nos recuerda un poco a Nanoka, ya que dice que él le va a contar todo esto a Nanoka, y supongo que de eso irá el próximo capítulo, de poniendo a Nanoka en sintonía con todo lo que pasó mientras se fue. Y el capítulo cierra con Hakubi
de cierta forma planteándose la posibilidad de usar a Mao. Supongo, y obviamente esto se refiere a usar a Mao como tenían planeado usar al demonio gato. El capítulo me pareció también uno de los mejores, a pesar de que de cierta forma es el cierre a este arco con Hakubi, que empieza a iniciar lo que probablemente va a ser un arco tal vez mucho más grande, con esta idea de que Hakubi de cierta forma planea utilizar a Mao. Pero vamos un poco por partes, ya que lo que parece ser nos explica Hakubi al principio es más bien la respuesta a por qué la creación del demonio gato. Algo que no teníamos muy claro antes en la historia es justamente esto, ¿por qué se creó al demonio gato? Siempre creímos que había sido una especie de traidor al templo, pero parece ser tal vez no fue un traidor del templo, sino más bien fue alguien que ya sabían que ese gato podría ser usado como Shikigami. Aunque para ser sincera, yo decirle a alguien traidor en ese templo me lo pensaría dos veces, sobre todo porque parece ser había muchas cosas que eran prácticas bastante oscuras que se manejaban por debajo del agua. Y obviamente también había otras prácticas como más abiertas a toda la comunidad del templo. Entonces realmente no sé en qué punto empieza un traidor o no. Obviamente estamos hablando de que de cierta forma estaban al servicio de esta familia Goko, pero a pesar de eso había muchas cosas que mantenían en secreto con gran parte de su comunidad, por lo que se puede entender en estos capítulos. Hay muchísimas cosas que Mao simplemente no sabía. Y obviamente también hay muchísimas otras cosas que solo los miembros del Pentágono sabían. Entonces, esto hace complicado para mí realmente plantear en qué punto alguien se vuelve o no un traidor del templo. Pero en este sentido lo que parece ser es que dentro del templo había alguien de poder que estaba planeando usar al demonio gato como un Shikigami, y esto de cierta forma salió mal y obviamente resultó en Haimaru convirtiéndose en este demonio gato que todos conocemos y que realmente cada vez tiene menos características de villano. De hecho, creo que cada vez sigo pensando más que empieza a inclinarse hacia el lado aliado. Obviamente también lo siguiente que me llama la atención es justamente este charm, este encantamiento, que también lo traducen de forma en castellano, que lo traducen como encantamiento. Encantamiento que de cierta forma sí puede revertir la conversión de Mao y de cierta forma puede dañar a Mao como en su momento dañó al demonio gato, y también dañó a Mao porque recordemos que uno de los Shikigamis de Shiranui tenía esta misma lanza con la que atacaron al demonio gato. Me parece interesante porque si de cierta forma puedes revertir esta conversión al demonio gato, si de cierta forma puedes dañar al demonio gato, supongo que, y vámonos al final del capítulo, supongo que de cierta forma Hakubi sabe que puedes controlar al demonio gato de una u otra forma. Entonces me llama la atención obviamente desde el momento en el que vemos este encantamiento y cómo cierra el capítulo con Hakubi pensando en la posibilidad de querer controlar a Mao. Ahora, no estoy segura si lo quieran controlar a la fuerza o si lo quieran controlar de alguna u otra forma. Entonces, este encantamiento del brazo llama mi atención, a pesar de que ya lo habíamos visto con la lanza, no habíamos visto como específicamente cuál era la importancia de este encantamiento. Creo que lo que abre las posibilidades dentro de este capítulo es justamente el final con Hakubi y el hecho de que Hakubi plantea la posibilidad de utilizar a Mao y el hecho de que Mao de cierta forma está combinado con el cuerpo del demonio gato. Obviamente algo que rescatar del capítulo es que Nanoka reaparece aunque sea por una mini viñeta y obviamente asumo el próximo capítulo vamos a verlos a ellos explicándole a Nanoka todo lo que sucedió con Hakubi y obviamente el hecho de que muy probablemente Mao está muy cansado. No creo que esté al borde de la muerte como ha estado en veces anteriores y no sé si llega a mencionarse una vez más o volvamos a ver una vez más a Nanoka dándole su sangre. Me interesa mucho cómo va a continuar esta historia y creo que eso es lo que nos va a dar paso el siguiente capítulo,
que será el capítulo número 57 y lo tendremos dentro de 2 semanas, pero con páginas a color y con una portada en la revista Shonen Sunday. Entonces estoy muy emocionada, la verdad, estoy muy interesada en ver en qué continúa la historia, pero como siempre ya saben que a mí lo que más me interesa es todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes opinan, todos sus comentarios. Por favor, no olviden dejarlos acá abajo. Ya saben que yo los leo absolutamente todos. Si les gustó este video, denle like. Si es la primera vez que se están pasando por este canal, los invito a suscribirse. Y como siempre, nos vemos en los próximos capítulos de Mao, en los próximos capítulos de Meso Nikoku, en los próximos videos. Muchas gracias por ver estos videos. No saben lo mucho que les agradezco, que comenten, que se suscriban, que le den like o lo que sea. No saben lo mucho que se los agradezco. Una vez más, muchas gracias. Creo que ya agradecí 40 veces, entonces ya mejor me voy. Saijian.